Dios cuida muchos aspectos, y escúcheme bien lo que le estoy diciendo, así como Dios cuida muchos aspectos, nosotros como creyentes, como sus hijos, escúcheme bien, también debemos cuidar muchos aspectos de nuestra vida cristiana. Hermanos, ¿dónde es donde el creyente debe de tener cuidado? Especial atención, especial cuidado. Porque, hermano, ser cristiano es una vida que debemos de vivir con cuidado. Nuestra vida no debe de ser vivida como se vive en el mundo. Nosotros no vivimos y no vamos conforme a la corriente del mundo. Nosotros no somos de este mundo, somos extranjeros, somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y hermanos, debemos de vivir una vida cuidadosa. Por eso es que el día de hoy vamos a ver dónde debemos de tener cuidado, hermanos, porque sin lugar a dudas el fracaso del creyente es porque no está atendiendo esos aspectos que a veces pensamos que son pequeños, pero hasta el dicho dice que las grandes diferencias las hacen los pequeños detalles. Y queridos hermanos, vuelvo a repetirles, les quiero decir esto que voy a decir, hermanos, con amor, con misericordia. No lo estoy diciendo pensando en nadie, Dios me libre de eso, hermanos. Yo aprendí que cuando uno tiene en su mente el nombre de algún hermano, mejor hay que cambiar el mensaje. Le rogué a Dios que no tuviera yo el nombre de nadie, y de verdad que no quiero yo que nadie se ofenda por esto, pero es necesario decirlo, hermanos. Y primeramente quiero decirles para mí, para que no vaya a pensar, ay, lo está diciendo por mí. No, es para mí primero. De hecho iba a traer un espejo, pero se me olvidó para ponerlo aquí y predicarme yo mismo, pero se me olvidó el espejito, ¿verdad? Mi esposa me lo quitó, entonces pues ni modo, no se puede pelear con las mujeres, ¿verdad? Porque uno es como si uno sale perdiendo si se pone con las mujeres, ¿verdad? Entonces mejor no. Ok, hermanos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cositas, hermanos, donde el creyente debe de tener cuidado. Número 1, hermanos, debemos de cuidar, de obedecer y no despreciar la palabra de Dios. Mucho creyente, mucho cristiano, mucha gente que cree en Dios no está teniendo el cuidado que debe respecto de obedecer y no despreciar la palabra de Dios. Hermanos, estamos en un tiempo peligroso, en un tiempo en el que es muy fácil ahora cambiar la Biblia por el Netflix, cambiar la Biblia por la televisión, cambiar la Biblia por el celular, cambiar la Biblia por los artefactos electrónicos que hoy en día tenemos, y muchas veces por esa causa, hermanos, no obedecemos y aparte estamos despreciando la palabra de Dios. Hermanos, cuidemos de obedecer, y no despreciar la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, al primer libro de Samuel, primero de Samuel, en el capítulo 3. Yo sé que a lo mejor ustedes conocen este texto, no recuerdo qué pastor asistente aquí en la iglesia estaba predicando, creo que fue el pastor Luis que estaba predicando acerca de este hombre, ¿verdad? De Samuel, de Elí también y de sus hijos, y usted puede ver, hermanos, cómo es de que los hijos de Elí andaban haciendo cosas malas. La Biblia dice que ellos dormían a la puerta del tabernáculo con las hijas del reino. Eso quiere decir que ellos andaban de fornicarios y adúlteros, y algunos teólogos dicen que incluso dentro del templo de Dios. Vamos, eso es terrible. Pero la palabra de Dios dice que Elí sabía, él escuchaba, pero él, hermanos, no le decía nada a sus hijos. Posiblemente, ¿sabe por qué? Porque él no ponía en práctica lo que él sabía, porque al ser sacerdote él tenía un conocimiento de la palabra de Dios, pero no lo obedecía, y aparte despreciaba la palabra de Dios. Porque déjeme decir esto, una persona que no obedece lo que ha aprendido en la Biblia está despreciando lo que ha leído en la Biblia. Y la palabra de Dios nos dice que Dios entonces ya tenía resuelto matar a sus hijos de Elí, y juntamente también a Elí, porque sabía Dios que sus corazones estaban endurecidos. Sin embargo, queridos hermanos, Dios llama a un joven que desde pequeño él había estado en el templo. El joven Samuel, su mami lo había ido a dejar allí porque era promesa de ella hacia Dios, que si le daba un hijo, ella iba a dedicar a Samuel para toda la vida al servicio a Dios. Y vea lo que dice ahí en 1 de Samuel capítulo 3, pero vea lo que dice en el versículo 19. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba, ¿con quién, hermanos?
con él. Ahora dice, y no dejó caer a tierra, ¿qué dice, hermanos? Ninguna de sus palabras. Hermanos, el joven Samuel lo que escuchaba lo trataba de aplicar, no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová. Ahora, esto es bien importante, querido hermano. ¿Quién era el sacerdote que le estaba instruyendo a Samuel? Elí. Ahora, Elí era de cierta forma podríamos decir esto, ¿Elí era buen pastor o era mal pastor? Pues era mal pastor, sus hijos, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros no estamos para juzgar al pastor. Nosotros estamos para obedecer el consejo de la palabra de Dios. El mismo Señor dijo, miren, de todo lo que digan los fariseos, hagan lo que dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Sí me está comprendiendo, querido hermanos? Así que déjeme también le digo esto, el crecimiento espiritual que nosotros llegamos a tener no depende del predicador, depende de nosotros. Depende de lo que nosotros escuchamos y aplicamos. ¿Sí está conmigo, querido hermano? Así que si nosotros estamos estancados, no podemos decir es que el testimonio del pastor, no, querido hermano, es lo que usted quiere o no quiere aplicar en su vida. Y aquí vemos un ejemplo tan claro, hermanos. Samuel, sabiendo que el sacerdote era malo y que sus hijos andaban mal, no decía, ay, pues si los hijos del sacerdote andan así, pues yo igual. No, él no dejaba caer a tierra, queridos hermanos, ninguna de las palabras de Jehová. Oh, hermanos, qué bendición es esto. Nuestro cristianismo sería diferente si fuéramos igual que Samuel, ¿verdad que sí? Pero lamentablemente vemos las fallas en el hombre y a veces en vez de aprender lo bueno de la palabra de Dios, aprendemos lo malo de los hombres. Y eso es terrible. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, por favor, viendo en este punto, hermanos, que tenemos que cuidar de obedecer y no despreciar la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, en el versículo 22, queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice hasta el versículo 25, dice, pero sed hacedores, dice la palabra de Dios, de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y en esta parte de perseverar en ella quiere decir que la está practicando, que la está llevando a cabo, dice la palabra de Dios, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, porque algunos después del servicio, ¿verdad? Se les olvida de lo que se acuerdan del chiste, se acuerdan del especial, pero no se acuerdan de las verdades bíblicas que se predicó. Y dice la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, es decir, hacedor de la palabra, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí en esta parte donde dice bienaventurado, hermanos, se refiere a prosperado en lo que hace, porque es la promesa de Dios, que cualquiera, hermanos, que guarda su palabra, que medita en su ley de día y de noche, dice que prosperará y todo lo que hace, ¿qué dice, hermanos? Le va a salir bien. Pero eso viene, hermanos, cuando nosotros obedecemos y no despreciamos la palabra de Dios. La otra vez yo estaba mencionando con el pastor y yo no sé realmente si el pastor lo quiere hacer, ayúdenme a orar para que sí lo haga, pero usted comprométase, ¿verdad?, de cobrarles a los que se les olvida su Biblia, hermanos. De verdad que yo creo que ya ni pediríamos diezmos ni ofrendas, ¿verdad? Porque, hermanos, ¿cuántos hermanos olvidan sus Biblias? ¿Cuántos hermanos las dejan por ahí abandonadas? Mire, hermano, trae más cuidado el celular que su Biblia. Al celular si se le cae, hermanos, uy, cuidadito con el que lo tiró. Pero hay algunos, hermanos, yo aprendí una convicción que es no poner otro libro encima de mi Biblia, porque no hay otro libro como la Biblia, hermanos. El libro supremo de todos los libros es la palabra de Dios. Hermanos, obedezcamos, cuidemos de obedecer y no despreciar la palabra de Dios. Por cierto, querido hermano, no se preocupe por lo que no entiende de la Biblia. Escúchame bien, no se preocupe por lo que no entiende de la Biblia, preocúpese por lo que sí entiende, pero no pone en práctica. Hay tantos hermanos que han dicho, no, es que yo he leído mi Biblia infinidad de veces, pero hermano, no es cuánta Biblia usted sabe, es cuánta Biblia usted aplica. ¿Sí está conmigo? Y hermanos, qué bendición es saber el día de hoy que debemos de cuidar, de obedecer y no despreciar la palabra de Dios. Amén. Número 2. Cuidemos de escuchar buena doctrina, porque hay hermanos que están escuchando mala doctrina. Mire, no todo lo que está en internet es bueno.
No todo, hermano, lo que está ahí de buenos predicadores, de que tienen fama y todo eso, hermano, es bueno. Ahora, hermanos, hay que cuidar de escuchar buena doctrina. Vaya conmigo a 2 de Crónicas, por favor. Y mire, yo sé que me voy a meter ahorita en problemas. Vuelvo a repetir, lo estamos haciendo con misericordia, hermanos, con amor. Queremos ayudarles. Pero ahí en 2 de Crónicas, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 5, encontramos una historia interesante acerca de esto, hermanos, de la buena doctrina. Y dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese él contra Ramot de Galad, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel, y cheque esto: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Mire, Josafat, hermanos, quería pedir consejo a Jehová para ver si lo que él estaba haciendo era correcto. Y hermanos, es bueno que usted, antes de tomar cualquier decisión, consulte a Dios. Se va a evitar muchas aflicciones en su alma, muchos topes en la cabeza, hermanos. Se va a evitar muchos dolores en el corazón si usted consulta a Dios. Y hermano, cuando la respuesta del Señor sea no, es para protegerle, es para cuidarlo. Y cuando la respuesta de Dios sea sí, hermanos, es porque el Señor le quiere bendecir. Pero las respuestas de Dios no son malas. Las dos son buenas. Los no de Dios son buenos y los sí de Dios son buenos. ¿Sí me está comprendiendo? Pero hermanos, dice la palabra de Dios que Josafat quería saber el consejo de Dios. Y el rey, hermanos, Acab, dice: bueno, pues está bien. ¿Y qué cree? Manda traer a los profetas, manda traer a las personas que le podían profetizar. Pero ¿sabe cuál era el error aquí? Que él traía a los profetas que le profetizaban lo bueno a él. Él traía a las personas que siempre predicaban a favor de él. Y hermano, cuidado con que nosotros estemos escuchando lo que queramos escuchar. Nosotros no necesitamos escuchar lo que queremos escuchar. Nosotros necesitamos escuchar lo que no queremos, porque eso es lo que nos hace falta. Hace falta que nos prediquen contra el adulterio. Hace falta que nos prediquen contra los que roban. Hace falta que nos prediquen contra los mentirosos, chismosos, revoltosos. Sí me está comprendiendo, pero eso no queremos escuchar. Pero cuando encontramos a un predicador que habla acerca de la prosperidad y todo eso, ahí vamos, hermanos. Hermanos, cuidado de estar escuchando falsa doctrina. Vea lo que dice versículo 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas, y déjeme decirle, hermano, que la mala doctrina está por montones. La falsa doctrina, hermanos, tiene mucho auge. La falsa doctrina, hermanos, está hirviendo el internet de falsa doctrina. Ahora, no todos, pero la gran mayoría es falsa doctrina. Y dice el versículo 5, y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Y ellos, fíjese, hermanos, dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero ellos estaban profetizando, hermanos, lo que el rey quería escuchar. Josafat no queda muy contento y después le dice otra vez a Acab: oye, ¿y no habrá alguien? Porque el Espíritu de Dios siempre nos hace saber. Y déjeme decirle que si usted va a poner ahí una predicación en el internet y usted dice: yo creo que no es de Dios, no es de Dios. El Señor, el Espíritu Santo le está haciendo saber que no es de Dios, querido hermano. Y dice ahí la palabra de Dios que después Acab dice: es que sí hay uno, pero nunca profetiza en favor mío, y era Micaías. Y luego Micaías, hermanos, viene, lo hacen venir, y dice la palabra de Dios que le preguntan los reyes: oye, ¿vamos a subir contra Ramot de Galad? Él dice: sí. ¿Qué te dijeron ellos? Que sí, que subamos. No, pues suban. Y sabían, hermanos, que los estaba cotorreando nomás. Sabían, porque, hermanos, no nos hagamos patos. Sabemos cuando no debemos de entrarle a algún lugar, y también sabemos cuando sí debemos de estar en ese lugar. Amén. Y hermanos, cuidado de escuchar mala doctrina. Vea lo que dice, por favor, 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Yo, querido hermano, estamos diciendo esto porque, hermano, queremos que usted sea sano en la fe. Queremos que usted sea sano
en la fe que es la palabra de Dios. Hermano, vea lo que dice ahí 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y a quién dice, hermanos? A doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Porque, por cierto, hermanos, hay algunos que yo he visto en el internet, voy a ser franco, que, hermanos, apariencia de piedad, que, hermanos, tanta fama, bien elocuentes, pero, hermanos, que están enseñando que la salvación se pierde. Wow. Que hay algunos, hermanos, que ya no creen en el ganar almas. Hermanos, qué tremendo es eso. Pero eso nada más es doctrina, dice la palabra de Dios, de demonios. Y, hermanos, hasta la misma Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Más no es, mire, el diablo ya se dio cuenta que no puede destruir la iglesia. ¿Sabe qué es lo que hizo? Se metió a las iglesias para poderlas destruir desde adentro. Dice, por la hipocresía de muchos, dice, mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Gloria a Dios por los pastores y por la Biblia que dice que los pastores se deben de casar. Amén. Qué bendición es eso, hermanos. Pobres de los sacerdotes católicos. Pero qué bendición por nosotros que Dios mandó, hermanos, que nos casáramos con una sola nada más. Amén. Porque también luego por ahí hay algunas cosillas. Pero bueno, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vaya conmigo ahí mismo a 2 Timoteo. Pero ahora vea lo que dice en el capítulo 3. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6, también debes saber esto, que en los postreros días, ahora los postreros se refiere a los últimos días, y hermano, yo creo firmemente que estamos en la etapa de los últimos días. Hermanos, las cosas ya están para que Cristo venga. Y dice ahí la palabra de Dios, debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mire, yo no sé, hermanos, pero he visto un montón de predicadores en el internet que les importa más su apariencia, o sea, cómo visten, que la misma predicación. Que hay algunos, hermanos, que hasta las cejas andan depilando. Hermanos, qué tremendo es eso. Pero dice ahí, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, codos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Porque, hermano, vuelvo a repetir, hay muchos que están errados doctrinalmente. Muchas herejías que se dicen y están blasfemando a Dios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hay pastores, hermanos, que yo he visto en el internet, no voy a mencionar nombre porque nos van a reportar de spam, pero hermanos, he visto predicadores que tienen ahí su copa, y yo quisiera pensar que es jugo de uva, pero hay algunos descarados que hasta han dicho, no, es que la Biblia dijo que un poquito de vino para el estómago. Hermanos, qué tremendo. Ahora, yo no sé si están enfermos o si sí están enfermos, hermano, pero medicinalmente no es cada vez que predican, ya hay algunos que predican todo el día. Vamos, entonces ya cuando llegan ya a la noche, hermanos, algunos blasfemos, estoy borracho del Espíritu Santo, hermanos, estoy viendo al Señor sentado ahí, aquí está. Vamos, qué tremendo es eso. Y dice ahí la palabra de Dios más adelante, dice, a amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice, hermanos? Evita. A estos, evita. Yo no lo estoy diciendo, hermanos, lo está diciendo la palabra de Dios. A estos, evita. Dice en el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, por diversos deseos. Queridos hermanos, gloria a Dios que hay predicadores, hermanos, que quieren agradar a Dios y no a los hombres. Gloria a Dios por eso. Pero qué triste, hermanos, es ver que hay también predicadores que quieren agradar a la gente y no a Dios. Hermanos, los púlpitos necesitan hombres de Dios que prediquen contra el pecado.
Esa es la verdad. Los púlpitos no necesitan afeminados, asalariados y payasos motivadores del evangelio, hermano. Porque, hermano, hoy en día las iglesias se han vuelto un teatro. Las iglesias, hermanos, ya se han llenado de chistes. Mejor traemos a Moradito y que nos haga un show. Amén. Pero, hermanos, qué tremendo es que las iglesias ahora ya es más chiste, ya es hacer reír a la gente. Y algunos, hermanos, dicen, no hay que predicar fuerte porque se nos van a ir. Hermanos, yo creo que siempre se debe de predicar contra el pecado con amor y con misericordia. Yo sí creo eso, hermanos, pero no podemos ocultar la verdad. No podemos decir que no está mal la gente. Mire, aún nosotros necesitamos que nos prediquen duro. Pastores necesitan estar retroalimentándose, escuchando predicación, hermano, pero también la congregación. Y hermano, yo creo que no debe usted ofenderse cuando un predicador mencione su pecado. Al contrario, predicábamos hace 8 días, cuando usted es avergonzado por su pecado, sepa que es una oportunidad que Dios le está dando de arrepentirse, querido hermano. No se espante usted de que diga, ay, están examinando mi vida. Pues gloria a Dios por eso, querido hermano, porque el Señor quiere que se arrepienta. Porque mire, hermano, qué feo es vivir una vida en una iglesia donde seguimos igual. Y déjeme decir también esto, que si usted va a la iglesia y en la iglesia donde usted va, la predicación no le hace nada y usted está viviendo igual que como antes, hermano, su cristianismo no está siendo efectivo. Usted, déjeme decirle esto, ahora la palabra de Dios nunca regresa vacía, pero volvemos al punto, usted tiene que aplicar la palabra de Dios. Y si usted no la está aplicando, está perdiendo su tiempo. Esté en la mejor iglesia, porque volvemos a repetir, no se trata del predicador, se trata de lo que usted aplica. ¿Sí me está comprendiendo? Pero hermanos, gloria a Dios que tenemos que estar en una iglesia donde se predica la palabra de Dios fielmente. Necesitamos, dijimos, predicadores que sigan predicando, hermanos, contra el adulterio, contra esos hermanitos que le andan mandando mensajes a las hermanas, a las señoritas. Necesitamos todavía que haya predicadores que estén predicando contra esas hermanas que le andan mandando mensajes a varones casados. Ahora necesitamos también predicadores que prediquen contra los jóvenes que andan en fornicación. Necesitamos que haya predicadores que sigan predicando contra el chisme, hermanos, pero a veces nos encontramos que hay predicadores que andan de chismosos también. Por eso no lo predican. Pero de repente también, hermanos, tenemos que saber que hay predicadores que deben de predicar contra las adicciones, contra la droga, contra el cigarro, contra el alcohol, y también predicadores que prediquen contra la pornografía y la masturbación. ¿Sí están conmigo, hermanos? Necesitamos de esos predicadores, no afeminados, payasos, motivadores del evangelio, porque esos hay muchos. No es un circo la iglesia, pero hermano, eso es para que nosotros, ahora que estamos en casa, cuidemos de escuchar buena doctrina. ¿Sí está conmigo? Falsa doctrina, querido hermano, es peligrosa, porque número 1, destruye familias, número 2, destruye ministerio, número 3, destruye iglesias, y número 4, puede arrastrarnos al infierno. Mire, yo no sé, pero, y perdónenme, los que están ahí que creen que la salvación se pierde, la salvación no se pierde, y si usted está enseñando eso, jamás ha tenido la salvación. Y déjeme decirle que aunque usted sea bueno y se esté esforzando y usted le esté echando ganas, usted es igual de acreedor al infierno que el más vil pecador de esta colonia. La salvación no se pierde, la salvación es por gracia, hermanos, pero cuidado con esa falsa doctrina, porque hoy en día hasta bautistas fundamentales andan pensando que la salvación se pierde. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con la falsa doctrina. Número 3, hermanos, es con amor. Vuelvo a repetirlo, queridos hermanos, les amamos, queremos ayudarles, nada más. Y no estoy enojado tampoco, hermanos. Número 3, cuidemos nuestras amistades. Hermano, el creyente debe de tener cuidado con quién se junta. Hermanos, en la Biblia, en 2 de Samuel, en el capítulo 13, vemos un ejemplo de malas amistades. Vemos a Jonadab, hermano, que no era un buen amigo para Absalón. Ahora, Absalón ya era perverso, pero Jonadab era más perverso que Absalón. La palabra de Dios dice que Jonadab le dice, ¿por qué está decaído tu semblante? Eran primos. Y le dice, bueno, es que estoy enamorado de mi media hermana, de Tamar, y no hallo la forma de cómo hacerla mía. Prácticamente es lo que está diciendo Absalón.
¿Sí era Absalón? Creo que sí era Absalón, ¿verdad? Ya no me acuerdo muy bien. El chiste es, hermanos, perdónenme, no es falsa doctrina, simplemente tengo muchas cosas en mi cabeza, pero vemos, hermanos, que Jonadab aconseja mal a su primo y le dice, mira, pues, haz que todos salgan de la casa y tú fíngete enfermo y diles que tú no vas a comer nada si no viene de la mano de Tamar. Y hermanos, muchacho le hace caso a su primo, a esta mala amistad. Y hermanos, para no hacerle largo el cuento, lea mejor 2 Samuel 13 y ahí va a encontrar, hermanos, cómo es de que este muchacho le hace caso, hermanos, y viola a su media hermana por malas amistades. Bueno, yo no sé con quién usted se anda juntando, pero debemos de cuidar nuestras amistades. ¿Dónde debemos de tener cuidado, hermanos? Dijimos, número 1, en cuidar de obedecer la palabra de Dios y no despreciarla. Número 2, en la doctrina. Número 3, hermanos, debemos de tener cuidado en nuestras amistades. El dicho dice, el que se junta con lobos, no amanece con pulgas. Amén. Pero sí, aullar se enseña. Dime con quién andas y te diré quién eres. Mire, hermano, no es necesario que usted ande de asesino. Simplemente con que lo vean que anda con los que andan matando, ¿qué cree que la gente va a decir? Que es asesino. No es necesario, hermano, que usted ande de ratero. Nada más con que se junte con los que andan de rateros, van a pensar que usted también es ratero. No es necesario que usted se junte con los que se andan drogando. Simplemente con que lo veamos ahí, hermano, ¿sabe qué es lo que vamos a pensar? Que se anda drogando. No es necesario, hermano, que usted sea homosexual. Con que le vaya a la América, ya lo sabemos todo, ¿verdad? Sí. Ahora, queridos hermanos, la verdad de las cosas es de que la Biblia dice en 1 Corintios 15:33 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto habla de las amistades. Por cierto, queridos jóvenes, señoritas, no cualquier pelafustán que diga que es salvo y que quiere una relación seria con usted es verdad. Usted debe analizar cómo es su vida, porque si usted nada más se deja guiar por lo que le dice, puede que le esté mintiendo. Usted necesita ver si está sirviendo en su iglesia, usted necesita saber si él es un hombre o mujer de oración, usted necesita saber si se sujeta a sus padres, usted necesita saber a qué hora se levanta, porque hay algunos que ya quieren novio y a las 12 del día se están levantando. No, hombre, qué tremendo es eso, hermano. Lo peor es que se juntan con otros jóvenes iguales, que se paran bien tarde y qué tremendo, hermanos. Pero vea lo que dice, por favor, Proverbios 13:20, libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Hermanos, discúlpenme, sí traje mi celular, pero no tengo mi cronómetro, así que si me paso, hermanos, perdónenme de verdad. Si quieren que ya le cortemos, nada más díganme, allá abajo, ya córtenle, hermano, y le cortamos, hermanos. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Yo, hermano, usted júntese con gente que le acerque más a Dios. Esas son buenas amistades. Júntese usted con quien le motive más a orar. Júntese con aquel que le incita a leer la Biblia. Júntese con aquel que lo lleva a ganar almas. Júntese con aquel que sirve en la iglesia, hermano. Júntese con ellos y será sabio. Pero dice la Biblia, mas el que se junta con necios será quebrantado, será quebrado, será molido, hermanos. Y qué tremendo es ver jovencitos que dicen, es que en la iglesia yo no tengo amigos, pero en el mundo, hermanos, tiene un montón de amigos, pero nada más cuando tienes dinero, porque cuando se te acabe vas a ver que te van a dejar. Cuando llegue la patrulla y los agarre, ellos van a salir corriendo, hermano. El que se junta con sabios, sabio será. Cuidemos nuestro entorno. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermano? Mire, aunque usted diga que se junta con gente mala, pero que usted no hace lo malo, el pecado no es que usted haga lo malo. El pecado es que usted consienta lo malo que ellos están haciendo. Está consintiendo usted el pecado. Muchos de nuestros amigos a lo mejor ni saben que somos salvos. ¿Sabe por qué? Ni que somos cristianos. La razón es porque cuando los vemos que están haciendo cosas malas, ni les decimos nada. No lo hacemos, pero tampoco les decimos que está mal. Y eso es muy grave. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Y vea por favor lo que dice la palabra de Dios. Cuidemos nuestras amistades, queridos hermanos.
Romanos 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos, rebosando de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, vea lo que dice, son dignos de muerte. Pero note esto, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y hermano, mire, aquí en esta parte vimos en el versículo 30, dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Pero donde dice aborrecedores de Dios, hermano, yo creo que usted no debe de juntarse, y escúcheme bien, y es una convicción personal, pero creo firmemente que usted no debe de juntarse con aquel que anda haciendo chistes de Dios. Usted no debe de juntarse con aquel que anda blasfemando a su Dios. ¿A poco a usted le gusta que ofendan a su madre? ¿A poco a usted le gusta que ofendan a su padre? Bueno, ¿y por qué se junta con aquel que ofende al que dio la vida por usted? ¿Por qué usted se junta con aquel que anda diciendo cosas de Dios? Si está conmigo, cuide sus amistades. Porque después usted mismo va a caer, hermanos, en no decirles absolutamente nada. Y créanme, hermanos, que la carne es carne. Algunos tienen mucha carne, otros poquita, pero sigue siendo carne, queridos hermanos. Y tarde o temprano esa carne nos va a llevar a consentir el pecado, y más tarde, eventual y gradualmente, queridos hermanos, vamos a estar haciendo lo mismo que ellos. Cuide sus amistades, querido hermano. Yo no sé de ustedes, pero podría decir que un amigo que le gustaba mucho ver unas películas que se llaman El Todopoderoso. Y una vez me invitó a verlas, hermano. Y yo pensaba que hablaban así como el Éxodo, algo así, hermanos. Y yo creo que usted las conoce, es con Jim Carrey. No sé si las ha visto. Hermanos, es una blasfemia total al nombre de Dios. Hermano, yo le dije: mira, yo no puedo ser amigo de tuyo si tú sigues viendo eso y si sigues practicando esas cosas que haces, porque él contaba chistes también de Dios, hermanos, y hermano, qué tremendo es eso. Aún dentro de la iglesia hay quienes se mofan y hacen chistes de la palabra de Dios, hermanos. Yo creo firmemente que hay que cuidar nuestras amistades, hasta del pueblo de Dios hay que cuidarnos. Amén. Cuidemos nuestras amistades. Número 4 creo que es, ¿verdad? Son 7, hermanos. Ya vamos para allá. Cuidemos no andar de chismosos. En Éxodo capítulo 20, en el versículo 16, en los 10 mandamientos que Jehová le da a Moisés, en el versículo 16 dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Hermanos, no hay que andar de chismosos. Mire, yo, Pastor Giovanni, usted sabe de lo que voy a hablar cuando pasó lo que pasó. Yo me enteré de algo, hermanos, pero yo no abrí mi boca, por no decir hocico, ¿verdad? Yo no abrí mi boca, hermanos, porque a mí no me constaba. Y quiero decirle lo mismo: si a usted no le consta, no lo ande divulgando, porque así se hacen los chismes. Ay, es que vi a fulanito con fulanita.
Y mire, la otra vez estábamos viendo a una persona, un vecino, no sé si el vecino está viendo la transmisión, y si la está viendo sabe que mi corazón es puro, no estoy diciendo esto. Nosotros no sabíamos que él tenía una prima, como media prima, porque no es como ¿cómo se llama? Directamente. El vecino es un buen vecino, no se mete con nadie, ama a su esposa, ama a sus hijos, es trabajador, le echa ganas, ¿no? Y la otra vez iba yo con mi esposa en el carro rojo, la pulguita endemoniada, como algunos la apodan, ¿verdad? Ya no voy a juntar con ustedes, todo por eso. Pero vimos, hermanos, a este vecino que salió de una tienda con la mujer. Y hermanos, yo sentí feo y yo le dije a mi esposa, oye, yo creo que no se vale lo que le está haciendo a su esposa. Yo creo que hay que decirle. Y hermanos, yo llegué a la casa con ganas de ir a tocarle a la vecina y regalarle una tacita de azúcar, pero soltarle el chisme. Pero después, hermanos, antes de que nosotros llegáramos ahí, vimos que llegó el vecino y llegó con la mujer y dijimos, descarado, desgraciado, infeliz. Y vimos que su esposa del vecino salió, la abrazó, le dio besos, y la señora que estaba con el vecino llevaba ropita para bebé y todo, hermanos, y le llevaba ropita para el bebé que había nacido. Entonces nos quedamos así como de a 6, pasó el tiempo, hermanos, y un día platicando con la vecina, con la esposa, no, pues ¿qué creen? Que vino mi prima, una prima lejana y todo lo demás, y mi esposo la otra vez fue qué bueno que no abrimos la boca, porque ¿saben qué chisme hubiéramos metido, hermano? Un pastor chismoso hubieran dicho. ¿Sí están conmigo? Pero así hay muchos creyentes aquí en la iglesia y en muchas otras iglesias que no les consta, pero lo dicen y se arman los chismes. Y hermano, al ratito lo que era cosa sencilla es una bomba tan tremenda, hermanos, pero se pudo evitar. Si obedeciéramos los 10 mandamientos tan solamente, ese mandamiento, el versículo 19 dice ahí, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Pero para que quede más claro y con la Biblia, vea lo que dice Levítico 19:16. Ay, hermanos, no sé cuánto tiempo me queda, estoy nervioso, quiero acabar el tema. Un minuto, qué tremendo, hermanos. 19:16 dice la palabra de Dios. Dice ahí la palabra de Dios, 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Sabe, hermano, por qué el chisme, por qué el falso testimonio es tan grave, hermano? ¿Se acuerda que cuando a Jesús lo acusaron pusieron falsos testigos? Pusieron ahí gente que dijera cosas en contra de él que no eran verdad. Y así, hermano, como esos falsos testigos que estaban ahí, que estaban condenando al Señor, nos volvemos nosotros cuando hablamos un chisme en contra, si no nos consta. Ahora, si le consta, hermano, y usted sabe eso y usted tiene algo en su corazón, vaya y háblelo con él, no se lo cuenta a otra persona. Ay, es que ¿qué crees? Que ese me cae medio mal, pero ay, déjalo, que Dios le juzgue, hermano. Dios te va a juzgar a ti por no ir con el hermano. Es más, ni su ofrenda va a ser aceptada por el Señor, querido hermano. Por eso es que no hay que andar de chismosos. Número 5, hermanos, cuidemos nuestro testimonio. Qué difícil es esa parte, hermano, porque ser creyente no es cosa fácil, no es cosa sencilla. Y, hermano, bien hace el mundo en exigirnos y en recordarnos que como creyentes no debemos de tomar. Qué bueno, qué bien que lo hace el mundo. Qué bien que el mundo cuando nos ven que agarramos un cigarro, pues no que tú eres hermano. Qué bueno, hermanos, porque hasta el mundo sabe que nosotros debemos de actuar diferentes. Qué bueno que en el trabajo, hermanos, nos dicen, no, pues no que eres cristiano, ¿por qué te le quedas viendo a la secretaria? Qué bueno que nos dicen eso, porque el mundo sabe, hermanos, y nosotros parece que se nos olvida, pero el día de hoy quiero recordarle que debemos cuidar nuestro testimonio. Todo aspecto de nuestro testimonio, hermanos. Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios tienen que brillar en medio de una generación maligna y perversa. Pero ¿sabe qué es lo que nosotros hacemos, hermanos? Ocultamos a veces esa luz. Y algunos sinvergüenzas, yo quiero hacer luz al mundo en la noche y salen con su cigarro, ¿verdad? Para hacer luz al mundo, hermano. Qué tremendo. Pero vaya conmigo, por favor, a Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. En el versículo 1 y en el versículo 2, hermanos, la palabra dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No se juntaba con los que le daban malos consejos.
Dice, ni estuvo en camino de pecadores, es decir, no iba por donde ellos andaban. Que si su debilidad era la droga, no iba por donde había droga. Que si su debilidad eran las mujeres, no iba por los burdeles y los prostíbulos. Que si su debilidad era la pornografía, no se iba a un internet o se quedaba en el celular toda la noche escondidas de su esposa o de sus hijos, o que se meta al baño ahí a ver quién sabe qué cosa, hermano. Y dice que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y esto habla, hermanos, de un varón que se está guardando de no andar con malas amistades, que está tratando de cuidar su testimonio. Y dice versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y hermanos, nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio. Mire, es bien fácil perder nuestro testimonio. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, en el versículo 1, vaya conmigo ahí, por favor. Pero es bien fácil perder nuestro testimonio, hermano. Yo no sé cuánto le ha costado que sus vecinos digan, yo no sé qué le hicieron a este vecino. Antes golpeaba a su mujer, le gritaba a sus hijos, llegaba borracho, no les daba gasto. Lo encontramos allá afuera de su casa vomitado y orinado. Y yo no sé cuánto le ha costado, cuántos años, hermanos, han tenido que pasar en el proceso, que Dios le está moldeando, que Dios lo está restaurando, renovando y regenerando, querido hermano. Y puede ser que hayan sido años, semanas, meses, puede ser que sea toda su vida, querido hermano, pero escúcheme bien, qué difícil es tener ese buen testimonio de que digan, pero ahora ya no es como antes. Pero ¿sabe cuánto necesitamos para que perdamos ese buen testimonio? Un segundo nada más. Dice la palabra de Dios, versículo 1 de Eclesiastés 10, las moscas muertas hacen heder, o sea, dar mal olor, al perfume del perfumista. Y note esto, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hermano, si usted ya dejó el vino, si usted ya dejó la cerveza, ya dejó la droga, ya dejó las mujeres, hermano, ¡qué bendición! No vuelva a hacerlo, no retroceda. Porque en el momento que usted otra vez agarre la cerveza, aunque no la beba, van a decir todos, síralo, sabíamos. Si está conmigo, guarde su testimonio, queridos hermanos, guardemos, mejor dicho, hermanos, porque todos tenemos que guardar nuestro testimonio. Número 6, cuidemos de no olvidarnos, y esto es muy importante, hermanos, de dónde Dios nos sacó. Porque a muchos se nos ha olvidado eso, de dónde el Señor nos sacó. Ayer el pastor nos estaba comentando que él quiere que los hermanos graben su testimonio, hermanos, tremendas historias que yo creo que vamos a escuchar cuando pongamos en marcha esto, de cómo el Señor nos ha rescatado, ¿verdad? De dónde el Señor nos sacó de tanto dolor, de tanta podredumbre, de tanta aflicción, algunos de mucho pecado, de mucho lodo. Y qué bendición va a ser decir, el Señor me rescató. Qué bendición es eso, hermanos. Yo no sé, pero yo estoy bien contento desde el día en que Cristo llegó a mi vida. ¿Sabe por qué? Porque el Señor cambió mi vida. El Señor me dio una razón de vivir. El Señor le dio valor a esto que yo pensaba que no tenía valor. Qué bendición es eso, querido hermano. Pero no olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado. ¿Sabe por qué hay mucho creyente que juzga, que critica los pecados? Porque se le ha olvidado que un día estuvo igual. A veces llegan creyentes y tratan con la punta del pie al hermano caído, hermano. ¿Sabe por qué? Porque se le olvidó que el Señor un día con misericordia, con lazos de amor, llegó y lo levantó y lo sacó de esa podredumbre. Pero ahí tenemos al creyente juzgón. ¡Ay, ese marihuano, no entiende, ese borracho, adúltero! Mas acuérdate que un día estuviste igual. Acuérdate que un día el Señor tuvo que meter sus preciosas manos, querido hermano, y nos tuvo que sacar. Cuando te acuerdes de eso, vas a tratar con misericordia a los hermanos. Y vas a tratar a los hermanos como el Señor te trató a ti. Pero cuidemos de no olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios hasta el versículo 19, sabiendo
que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, hermanos, preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, eso es lo que valemos para nuestro Dios, su preciosa sangre. Para el mundo no valemos nada, por eso el mundo nos trata mal. Pero hermano, no se le olvide que el Señor no solamente pagó por usted, sino que pagó por todo el mundo, hermanos. Y esa misma misericordia que el Señor tuvo conmigo, también la tiene con el que está tirado ahí en las calles, vomitado y orinado. También tiene esa misma misericordia, hermanos, con aquel que golpea a su esposa, con aquel que hace muchas maldades, con el secuestrador y el violador, hermanos. Y Dios quiera que ellos se arrepientan. Pero hermanos, no se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado, porque el día que se nos olvide, vamos a caer en juicio. Y vea por favor lo que dice ahí en la palabra de Dios en Romanos capítulo 2. Ya casi acabamos, hermanos. Ya estoy como el pastor, ¿verdad? Romanos 2, versículo del 1 al 3. ¿Sabe cuál es la hipocresía también más grande, hermano, de esto? De olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. Que a veces, hermanos, se nos olvida que un día estuvimos ahí, en ese mismo lugar, en esa misma circunstancia, en ese mismo lodo. Pero también, hermanos, hay una hipocresía más grande porque aún a veces juzgamos y estamos en el mismo lugar todavía. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 2 de Romanos, versículo 1 al versículo 3, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué dice, hermanos? Haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Oh, hermanos, no nos hagamos patos. ¿Sabe cuál es la autoridad para juzgar a alguien? Un buen testimonio. Y de hecho, ni siquiera nosotros estamos puestos por jueces. Estamos puestos, hermanos, para poder aportar algo a la gente, ayudarles con la Biblia, con exhortación. Y muchos confunden la exhortación con el regaño, más no. La palabra de Dios nos dice que el pecado se corrige en amor. El amor cubre multitud de pecados. De eso vamos a estar hablando después, ¿verdad? Pero vea lo que dice ahí en el capítulo 2 también, pero vea lo que dice en el versículo 17 hasta el versículo 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, podríamos también decir cristiano, ¿verdad? Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños de culto infantil, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Dice ahí, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues bueno, nada más hasta ahí la lectura. Pero hermanos, qué tremendo es de que a veces, y perdón pastores que están aquí, pero cuidémonos de que no se nos olvide de dónde el Señor nos sacó y que prediquemos sin misericordia. Que prediquemos juzgando cuando a veces también estamos en ese mismo lugar. Eso es bien difícil, queridos hermanos, de verdad que es bien difícil. Yo creo que ustedes me entienden. Es bien difícil predicar algo que no estamos viviendo. Pero cuidemos de no olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. Último, tengamos cuidado, queridos hermanos, de lo más peligroso. Ya vimos de qué cosas tener cuidado. Y verdad que todo eso es peligroso. ¿Verdad que todo, si no ponemos atención, cuidado en eso, hermanos, podemos hasta ser destruidos? Podemos llegar a la ruina, queridos hermanos. Podemos ser la burla del mundo. El diablo se va a burlar de nosotros si no cuidamos esas cosas. Pero le voy a decir la última cosa, hermanos, que es la más peligrosa de todo este mensaje. Vaya conmigo, por favor, a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16.
Primera Timoteo 4, versículo 16. Y esto es lo más peligroso, queridos hermanos, y es de quien más debemos de tener cuidado, más precaución debemos de tomar, porque es el enemigo más cercano, hermanos. Y dice la palabra de Dios, Pablo le decía al joven Timoteo, le decía, ten cuidado, ¿de quién, hermanos? De ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, hay que tener cuidado de nosotros mismos, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida en oración, de nuestra vida en lectura bíblica, de nuestro servicio a Dios. Y déjeme decirle a todos los que están sirviendo a Dios, qué bendición que usted sirva a Dios, pero no por servir a Dios usted descuide su vida espiritual, porque el hecho de que usted sirva a Dios no quiere decir que usted tiene comunión con Dios. El hecho de que usted tenga una posición no quiere decir que usted está más cerca de Dios. El hecho de que usted lleve más tiempo en la iglesia no quiere decir que tenga más comunión con Dios. Si así fuera, las bancas serían más espirituales que nosotros. Pero hermanos, hay que tener cuidado de nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 que el Señor hizo al hombre recto, pero el hombre fue el que buscó las perversiones. Y hermanos, hemos escuchado que hombres de Dios que no han tenido cuidado de su vida espiritual han sido los que han cometido las abominaciones más tremendas en el mundo, porque no cuidaron estos aspectos, pero no se cuidaron a sí mismos. Dejaron de vivir una vida cerca de Dios, una vida en comunión con Dios. Y hermano, el hombre por naturaleza se inclina a las cosas malas. En Génesis capítulo 6, hermano, desde el versículo 1 en adelante, usted puede ver cómo es que el Señor se cansa, hermanos. Y yo creo que no estamos tan lejos de un día cansar al Señor nuevamente. Pero un día el Señor se cansó y mandó el diluvio. ¿Sabe por qué? Porque el pensamiento del corazón del hombre estaba únicamente y exclusivamente inclinado al mal. Y hermano, el hecho de que seamos creyentes cristianos no quiere decir que la maldad ya salió de nosotros. Ahí sigue todavía. Y si usted y yo no cuidamos eso, un día va a salir y nos va a devorar y vamos a lastimar a mucha gente, principalmente el Evangelio. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo.